Bienvenidos a la rama de la NBA, República Dominicana y toda Latinoamérica. Mi nombre es Joseph Alejo y esto es Crunch Time en un nuevo episodio exclusivo para YouTube de este que es el podcast número 1 en toda República Dominicana en cuanto a deportes y baloncesto se refiere. Señores, feliz martes para todos ustedes. Espero que estén teniendo un excelentísimo día. Hoy, damas y caballeros, vengo con algo totalmente diferente a lo que hemos hecho en la historia de este canal. Nunca habíamos hecho lo que vamos a hacer a continuación, y se trata de hacer un ranking, o más bien de ubicar a los jugadores del pasado en la NBA actual y cómo yo creo que funcionaría su juego en la NBA actual, cómo yo creo que se adaptaría su juego a la NBA que estamos viviendo hoy en día, en la que dominan los triples, domina el juego rápido, domina la profundidad de los equipos, domina el balance de los equipos. Bien, muchachones, ya estamos aquí y como pueden ver, aquí están todas las categorías. La primera es World Dominate Easily, o sea, jugadores que en la época actual dominarían sin ningún problema. Luego le sigue Will Definitely Win Some, o sea, jugadores que definitivamente ganarían en esta época. Luego le sigue Could Be Great But Won't Need a Good Team Around, o jugadores que por supuesto que serían grandiosos pero necesitarían de un buen equipo a su alrededor para realmente exprimir todo su potencial. Luego le sigue Will Be a Nice Player to watch, but ain't winning nothing. Saludos Carmelo Anthony, saludos Allen Iverson, saludos Tracy McGrady y Vince Carter, jugadores que sí tienen un juego muy vistoso, but ain't winning nothing. No están ganando nada, no creo que vayan a ganar absolutamente nada en la NBA actual. Luego le sigue Bench Players, jugadores que saldrían desde la banca. Y para terminar, Better Start to Learn Chinese, buddy. O sea, jugadores que necesitarían aprender a hablar chino porque en la NBA actual simplemente no encajarían. Empezamos de una vez con la leyenda George Mikan, un jugador que marcó un antes y un después en lo que sería el juego del hombre grande del baloncesto. Los Skyhooks que popularizó el señor Kareem Abdul-Jabbar primero salieron de este caballero, el pionero en cuanto a ese jugador que no solo era dominante por ser grande en el costado defensivo, sino que también lograba dominar el costado ofensivo. Ese fue George Mikan, el primero en la historia que podríamos decir que marcó un antes y un después. Estaba en la NBA antes de que la NBA fuera NBA, cuando la NBA se llamaba BA. Este caballero es una leyenda, pero definitivamente necesitaría de un buen equipo a su alrededor para explotar al máximo todas sus habilidades. Jugador talentosísimo, jugador legendario, pero creo que ahí, en ese punto medio, está perfecto. Luego le sigue Bob Cousy. Bueno, Bob Cousy, tú en tu época rompiste. Un tipo que ganó 8 veces líder de asistencias de la liga. Un tipo que fue casi 12 veces All-Star o algo así. Una leyenda del juego. 6 veces campeón de la NBA, pero muy pequeño para la NBA actual, muy flaco para la NBA actual, muy lento para la NBA actual. No creo que tenga el físico requerido para aguantar la NBA actual. Lo siento mucho, Bob Cousy, pero a ti te mando a hablar chino, hermano mío, porque tú lo que jugabas era con bomberos y plomeros. Cuidado ahí, que se quillan los de antaño. Luego sigue la leyenda Bill Russell. Claro, aquí tengo que ponerlo en la misma posición que el señor George Mikan. Bill Russell, si tuviéramos que comparar a un jugador actual con Bill Russell, yo creo que un Rudy Gobert encajaría perfectamente con la descripción de un jugador alto que se destacaba principalmente por lo que hacía en el costado defensivo y que en el costado ofensivo llegaba a ser por momentos hasta bastante mediocre. Bill Russell es el señor anillos, ganó 11 anillos en 13 temporadas, el jugador con más títulos de la NBA en la historia, pero es un jugador que estaba bastante limitado en el costado ofensivo, era un élite en el costado defensivo, pero muy limitado en el costado que a día de hoy es súper importante y que hemos visto como jugadores que lamentablemente no cuentan con esas herramientas suelen salir de las rotaciones de los equipos y suelen durar muy poco en la NBA actual. Por lo tanto, Bill Russell, un gran jugador, sería grandioso en la NBA actual, pero necesitaría de cierta ayuda para realmente explotar su máximo potencial. Elgin Baylor, uno de los jugadores más infravalorados en la historia del juego, alero legendario de Los Ángeles Lakers. Quizás se infravalora tanto o no se tiene ese concepto de más grande de la historia del Elgin Baylor porque no fue un jugador que ganó mucho a lo largo de su carrera. Sin embargo, es un tipo que
quizás era el mejor anotador de su época. O sea, este señor, Elgin Baylor, tuvo temporadas de hasta 38, casi 39 puntos por partido. Creo que fue en la temporada 61-62, algo ahí aproximadamente. Me puedo estar equivocando, lo dudo, pero me puedo estar equivocando. Pero Elgin Baylor creo que definitivamente ganaría uno que otro. Jugador versátil, anotador del carajo, que en la NBA actual, ¿por qué no? Encajaría a la perfección. Lo mismo con Jerry West, el compañero de Elgin Baylor, otra leyenda, el logo de la NBA, uno de los mejores guards en la historia del juego, y definitivamente tengo que ponerlo en que su juego en la NBA actual se traduciría en ciertas victorias. ¿Por qué no? Fue un jugador que a lo largo de su carrera perdió más de lo que ganó, sobre todo en las finales, pero ¿por qué no? Creo que sus juegos se podría traducir perfectamente a la NBA actual. Wilt Chamberlain, la leyenda Wilt Chamberlain, el archienemigo de Bill Russell en aquella época, jugador de los récords, Mr. Record, el tipo que promedió 50 puntos por partido con más de 20 rebotes por partido durante una temporada, el tipo que promedió más de 48 minutos por partido durante una temporada. Y muchos se preguntarán, ¿cómo Bill Russell, hermano mío, tuvo una temporada en la que promedió por encima de los 48 minutos por partido, cuando un juego de la NBA lo que te dura son 48 minutos? 4 cuartos de 12 minutos igual a 48 minutos. Como este tipo tuvo temporadas en las que promedió por encima de 48 minutos. Bueno, es fácil. Bill Russell. No te revuelques en tu tumba, Wilt Chamberlain. Tranquilo. Excúsame, mala mía, discúlpame. Wilt Chamberlain, damas y caballeros, durante esa temporada, él lo que hizo fue que jugó la temporada completa, todos los partidos, no se perdía ni un solo minuto, y además también jugaba los partidos que se iban a overtime. Por esta razón, el promedio de Wilt Chamberlain durante esa temporada, que no recuerdo muy bien cuál temporada específicamente fue, tuvo un promedio de más de 48 minutos por partido, algo que nunca en la historia ha vuelto a suceder y que no creo que volvamos a ver jamás en la vida. Creo que a Wilt podríamos ponerlo en que sería un jugador grandioso, pero necesitaría de un buen equipo a su alrededor para realmente poder producir. Luego, Kareem Abdul-Jabbar, legendario jugador. Tengo que ponerlo en que definitivamente ganaría uno que otro. A mí me gusta mucho Kareem, pero siento que quizás no cuenta con la versatilidad ofensiva, porque para mí el tema de la NBA actual tiene mucho que ver con la versatilidad ofensiva. Si un jugador, por más bueno que sea en el poste, por más bueno que sea defensivamente, si no tiene esa versatilidad ofensiva que, por ejemplo, tiene Nikola Jokic, que es el mejor jugador de toda la NBA, pero que tiene obligatoriamente que anotar el triple, tiene obligatoriamente que tener estas herramientas con las que esos jugadores de esos años pasados no contaban. Y ofensivamente hay que estar muy dotado para poder encajar y dominar la época actual. Por lo tanto, voy a poner a Kareem ahí. Quizás le estoy faltando el respeto, pero tengo que ponerlo ahí porque basado en lo visto, basado en lo que tenemos históricamente, no creo que podríamos decir que el jugador con más MVPs en la historia del juego dominaría la época actual, solamente por lo complicado, lo rápido, lo dinámico, el spacing que tiene la NBA actual. Se me dificulta decir que Kareem dominaría la NBA actual. Se me dificulta. Pero podríamos darle el beneficio de la duda y ponerlo que dominaría fácilmente. Pero no, es que no creo que dominaría fácilmente. Lo siento mucho, Kareem. Lo siento mucho, hermano. Magic Johnson, compañero de Kareem Abdul-Jabbar, 5 veces campeón de la NBA, 3 veces MVP, para muchos el mejor base de toda la historia. Tengo que ponerlo en que definitivamente ganaría uno que otro. Vuelvo al tema de la versatilidad ofensiva. Eso es algo que Magic lamentablemente no tenía. Y en una época en la que el triple predomina, en la que el triple es parte esencial del juego, Magic Johnson definitivamente tendría muchísimos problemas para dominar fácilmente. Pero ¿quién si yo creo que no tendría problemas para dominar? Larry Bird. Ojo, el que yo diga que un jugador pueda dominar la época actual no significa que yo piense que ese jugador sea mejor a otro jugador que yo haya puesto en otra categoría por debajo de esa. Simplemente son jugadores que yo, viendo su juego, su estilo de juego, yo creo que se adapta mucho mejor a lo que vemos en la época actual, al juego actual. Y Larry Bird encajaría perfectamente en el juego actual. Defensor del carajo, con una habilidad
para anotar en los 3 niveles, que era fuera de serie. Un tipo que agarró un partido y se aburrió y dijo, voy a tirar con la zurda hoy, y metió como 40 puntos. Un animal ofensivo, un fenómeno ofensivo que definitivamente yo creo que dominaría la época actual. Al igual que Michael Jeffrey Jordan, el GOAT para muchos de ustedes. Cuidados con los fanáticos, cuidados con los miembros de la secta del 20 tenis que siempre andan riegados en esos comentarios. Se la estoy dando hoy al suyo como siempre se la doy. Creo que Michael Jordan no tendría problemas para dominar la época actual. Claro que no. Luego está Scottie Pippen, que tendría que ponerlo abajito ahí de Michael Jordan. Jugador versátil, lo puede hacer en ambos costados de la cancha. Yo creo que Scottie Pippen llegaría a ganar en esta época actual. No creo que vaya a ser la primera opción ofensiva de un equipo de campeonato, pero definitivamente sería la mejor segunda espada que cualquier jugador podría desear. La mejor segunda espada que cualquier jugador podría desear. Luego Dennis Rodman. Este es fácil. Dennis Rodman, uno de los mejores reboteadores en la historia del juego. Un jugador que era pura garra, puro coraje, que se dejaba el corazón en la cancha. Tengo que ponerlo en que sería grandioso, pero necesitaría de un buen equipo a su alrededor para realmente poder exprimir todo su potencial. Aquí viene un jugador que para mí ha sido muy infravalorado. Quizás el base, el guard más infravalorado en la historia del juego, Isaiah Thomas. Si hay un jugador que se puede dar el lujo de decir que no tuvo problemas ni contra Michael Jordan, ni contra Larry Bird, ni contra Magic Johnson, es justamente Isaiah Thomas. Tiene récord positivo ante los tres. Es un tipo que fue la piedra en el camino de los 3 jugadores más grandes de su época. De Magic Johnson, de Larry Bird y de Michael Jordan. Quizás los 3 jugadores más importantes en la historia del baloncesto. Y este señor se puede dar el lujo de decir, hey, yo fui el que le causó más dolores de cabeza a estos 3 caballos. Por eso, a ese señor tenemos que darle su respeto y ponerlo en que definitivamente ganaría en la época actual. Claro que sí. Hakeem, claro que dominaría la época actual. Defensor élite, anotador élite, jugador versátil. Sí, es cierto, no lanzaba el triple, pero era porque en su época no era necesario. Pero si hay un jugador de los centros específicamente dentro de esta lista, yo creo que podría tener esa versatilidad, que podría adaptarse al juego actual. Yo creo que ese señor es justamente Hakeem Olajuwon. Leyenda. También Karl Malone. Jugador versátil, gran defensor, gran anotador. Definitivamente dominaría la época actual. John Stockton. John Stockton, máximo asistidor en la historia del juego. Líder en robos de la historia del juego. Yo creo que John Stockton, por su estilo de juego, era un defensor bastante decente. Era un anotador bien, no era élite, pero anotaba el balón. Yo creo que John Stockton en la época actual saldría desde la banca. Yo creo. También podríamos ponerlo. John Stockton está en un punto medio en el que podríamos ponerlo fácilmente entre jugadores que podrían ganar en la época actual y jugadores de la banca. Porque jugadores que podrían ganar en la época actual también pueden ser jugadores que vienen desde la banca y que te causan un impacto, ¿verdad?, bastante interesante. Yo creo que John Stockton encaja perfectamente con este perfil de jugador. Por eso puedo ponerlo en cualquiera de las dos, pero como no hemos puesto a ninguno en bench player, voy a ponerlo en bench player. Luego, Charles Barkley, uno de los peores triplistas en la historia del juego. Un jugador que intentaba muchos triples, no tantos para el promedio actual, pero para su época sí era un jugador que intentaba bastantes triples y que lamentablemente no anotaba muchos de ellos. Por lo tanto, yo creo que Charles llegaría a ser un jugador que domine la época actual. Porque se atrevía, porque seguramente iba a trabajar en su juego y esos triples en algún momento iban a caer. Pero él cuenta con la versatilidad para encajar en la época actual. Gran defensor, gran jugador en ambos costados de la cancha. Yo me quedo con Charles Barkley dominando la época actual. ¿Por qué no? Luego Tim Duncan, ya la dominó. ¿Por qué no? Tenemos que ponerlo en que dominaría nuevamente. Kobe Bryant, ya la dominó. Tiene que estar en jugadores que dominarían fácilmente. Dios mío. Shaquille O'Neal. Lo mismo. El tema de la versatilidad ofensiva.
Yo no creo que a Shaquille O'Neal tú le pongas a cualquier equipo y ya se convierte en el mejor equipo de la liga. Por lo tanto, Shaquille O'Neal sí sería grandioso, pero necesitaría de un buen equipo a su alrededor para realmente dominar la época actual. O también podríamos decir que en un mal equipo también dominaría la época actual. Es que es bien difícil, pero que lo siento, Shaquille, lo siento, no cuentas con la versatilidad ofensiva como para que yo te ponga como ese top de ahí arriba donde está Michael Jordan, Larry Bird y demás componentes. Luego, Dikembe Mutombo, lo mismo. Sería un gran jugador, pero necesitaría de un buen equipo a su alrededor para dominar. Como reitero, esto no significa que un jugador sea mejor que otro. El que yo haya puesto a Kobe Bryant por encima de Shaquille no significa necesariamente que yo esté poniendo a Kobe Bryant como un mejor jugador que Shaquille O'Neal, sino que su juego se traduce mejor a la NBA actual. Eso es todo. Allen Iverson sería un gran jugador para tú verlo, muy vistoso, pero no creo que ganaría nada. Lo mismo con Jason Williams, aunque también podríamos ponerlo en bench player, puede estar en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos, pero vamos a ponerlo aquí. Y Steve Nash fue un jugador muy vistoso a lo largo de su carrera, pero más allá de esos dos MVPs que mucha gente argumenta le robó a otros jugadores de la liga, no creo que realmente el señor Steve Nash merezca mucho más reconocimiento de ahí. Creo que sería un buen un jugador nice, bacano, vistoso, pero no creo que ganaría nada. Pero nada, señores, esta es mi lista. Si quieren hacer esta lista, puedo dejarle el enlace aquí debajo en la descripción. Y nada, suscríbase al canal, activa la campanita, comparte este contenido en todas tus redes sociales y con todos tus amigos. Y sin nada más que agregar, recuerde que después de dejar su preciado like, esto fue Crunch Time. ¿Eso es lo que iba a decir? Ya no me acuerdo. Bueno, hablamos ahorita. Bye. Hablamos ahorita.